Queridos hermanos y hermanas, es una alegría volver a encontrarnos como cada sábado y domingo para esta experiencia de catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús, que la Oficina Arquidiocesana de Catequesis junto con Suyapa Medios estamos propiciando para que juntos ustedes y nosotros podamos renovar ese sí al Señor en ese encuentro personal que tenemos con Él. Y en especial en este tiempo en el que estamos en el querigma. Hemos vivido ya la primera parte del querigma y ahora estamos en esta parte dedicada al Espíritu Santo. Hemos hablado del señorío de Jesús y ahora queremos compartir con ustedes este tema, el don de Dios. Dice Jesús, hablando a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Y también hablando a sus discípulos, aquel momento en el cual les enseña a orar, dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Es decir, el don de Dios, el gran don de Dios es el Espíritu Santo. Y es así como nosotros estamos compartiendo entonces para que reafirmemos, así como en la primera parte del querigma reafirmamos nuestra gracia bautismal, ahora la gracia que hemos recibido en el sacramento de la confirmación, si ya lo hemos recibido. Si no lo hemos recibido, entonces nos preparamos para recibir ese sacramento tan especial en el cual somos sellados, somos ungidos con esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Para poder entonces compartir este tema del don de Dios, están conmigo dos de las hermanas del equipo de formadores arquidiocesanos de catequistas, que seguramente ustedes ya conocen estos rostros, pero que se nos van a volver a presentar brevemente. Está con nosotros la hermana Regina. Hola, mucho gusto. Es un placer compartir con ustedes nuevamente esta experiencia del encuentro personal con Jesús en este día. Qué bien. Y luego está también con nosotros la hermana Claudia. Buenas. Es un gusto para nosotros estar de nuevo aquí aprendiendo y compartiendo con ustedes este hermoso tema del Espíritu Santo. Bienvenida hermana Regina, bienvenida hermana Claudia. Es un gusto compartir con ustedes realmente que preparamos con tanto amor este tema que nos sirve para que nosotros vayamos animándonos, exhortándonos mutuamente y sobre todo caminando en este caminar de fe. Ahora vamos a verlos a ustedes y a recibir desde casa sus saludos, sus testimonios que con tanto amor también preparan y que nos edifican tanto para saber que nuestra catequesis no solamente es un programa que se puede ver y escuchar por la radio, sino también es algo de la vida cotidiana, con ese compartir que ustedes nos dan. Así es que en este momento vamos a ver y a escuchar sus participaciones desde casa. Respecto a las preguntas, ¿cuál fue tu experiencia en la liturgia penitencial con la que concluimos la primera parte del querigma? Me sentí renovada, me sentí privilegiada porque fue un acto especial para mí, ya que Jesús me guía a un encuentro íntimo con Él. Fui iluminada por el Espíritu Santo y en su presencia fui liberada de mis pecados, que no quería seguir cargando en mi corazón. El ser partícipe de este acto de amor y liberación me hizo sentirme renovada. La segunda pregunta, ¿qué entiendes cuando escuchas la frase Jesús es el Señor? Porque es el que gobierna todo en mi vida, el que me hace experimentar el amor más profundo y verdadero, el que día con día me hace sentir amada, comprendida, bendecida, el que me ayuda a liberarme y a sobrellevar cualquier adversidad en mi vida. Sin duda alguna, es mi Padre, mi fiel amigo, lo más grande que tengo en mi vida, el cual me hace crecer día con día, ser una diferente persona, transformada, renovada y convertida. La experiencia que yo viví de la liturgia penitencial de la primera parte del querigma, del anuncio del querigma, fue muy especial. Lo viví profundamente, no solamente yo, sino que lo pude vivir junto con mi familia, mi esposo, mi nuera y mis nietas. Lo vivimos muy bonito, hacer ese gesto de perdonar y pedir perdón a todo aquello que nos estaba haciendo daño, es prepararnos para vivir esta pasión
esta resurrección de Dios nuestro Señor Jesucristo fue muy bonito, y hacer el gesto con el agua bendita, ponerlo en todos nuestros sentidos, en la frente, en nuestra boca, en la nariz, en nuestras manos, fue una experiencia muy vivificante, fue preciosa, lo viví profundamente. Y en cuanto a la pregunta de que Jesús, de que Jesús es el Señor para mí, cuando escucho esa frase, para mí es mi roca, mi salvación, es el que murió en la cruz por mí para salvarme, es todo. Podría pasar toda una tarde mencionando todo lo que Él significa para mí, esa palabra de que Jesús es mi Señor, es mi salvación, es mi sanación, es todo. Y lo más hermoso es saber que Él me ama infinitamente por quien yo soy, por lo que yo soy, no por lo que mal que me pueda aportar o lo bien que me pueda aportar. Él me ama porque me conoce desde que estaba en el vientre de su madre. Alabado sea Jesucristo, muy buenas tardes, mi nombre es hermana María Luisa de la comunidad Sierva de la Misericordia de Dios, pertenezco a la parroquia Salvador del Mundo. En cuanto a la catequesis de este fin de semana, se nos dejaron a reflexionar 2 preguntas. La primera es: ¿cuál fue tu experiencia en la liturgia penitencial con la que concluimos la primera parte del querigma? En este tiempo litúrgico en que nos encontramos, el Señor de manera especial nos da la oportunidad de evaluar y reflexionar sobre nuestra vida y también sobre cómo está mi comunión con Él. Y me invita a ese reencuentro personal a través de la oración constante, ayuno y obras de misericordia. En la segunda pregunta que se nos dejaba es: ¿qué entiendes cuando escuchas la frase Jesús es el Señor? Jesús es dueño y creador de mi vida, y Él, siendo Señor, me ha llamado a una entrega total e incondicional, siendo instrumento de su amor misericordioso en este mundo tan sufrido y necesitado de experimentar y sentir su presencia y cercanía a través de cada uno de nosotros. Bueno, una de las preguntas que me lleva a un poco la reflexión es que el querigma es una experiencia permanente. Y si lo exaltamos, a la diestra de Dios ha recibido el Padre, el Espíritu Santo prometido, y lo ha derramado. Y eso es lo que estoy viendo y oyendo. ¿Cómo así? Bueno, necesitamos un Pentecostés, necesitamos salir al encuentro de las personas, la familia, las comunidades, a los pueblos, para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad, de amor, de alegría y de mucha esperanza. El querigma es el anuncio que el Señor nos hace en esta pregunta. Vamos a compartir un poquito la experiencia penitencial, pues diciendo que para mí es un momento de gracia, un momento de salvación que la Iglesia nos ofrece cada año, cada vez, para tomar conciencia. Y recuerdo mi experiencia de darme cuenta de mi condición como hija de Dios, de darme cuenta que soy criatura y que hay un Creador que me espera, que me da una oportunidad más para salvarme, para reconciliarme con Dios, con los hermanos, con la Iglesia. Es ese sentir
una oportunidad nuevamente que Dios me ofrece como buen padre. Esa es ante la primera pregunta. La segunda, para mí, cada vez que escucho esa expresión, cada vez que la he leído, Jesús es el Señor. Recuerdo una experiencia cuando me había pasado algo hace como unos 3 años. Lloraba inmensamente y no podía levantar ni la mirada. Estaba en una parroquia y de repente hubo una fuerza en mí que me dijo: levanta la mirada y mira el crucifijo. Y con la misma sentí que Jesús me decía: ¿por qué lloras por algo tan sencillo? Mira, si yo estoy desnudo ante todos los hombres y mujeres, desnudos ante ti por amor, y tú estás muriéndote por esto que no se compara. Entonces, en esa experiencia para mí, lo viví, esa expresión, y sentí y dije con mi propia conciencia, con mis propias palabras: Jesús es el Señor, el que ha venido a encontrarse conmigo. Y tuve esa respuesta. Entonces, cuando el Padre nos hacía esa pregunta, rápido pensé en ese momento en que Jesús mismo me hizo ver: mira, yo estoy desnudo, no se compara tu sufrimiento con el mío. La pregunta es: ¿cuál es la experiencia en la liturgia penitencial? Mi experiencia es que a través de la confesión pude experimentar el amor y el perdón de Dios en mi vida, porque por vergüenza de mis pecados no llegaba a la confesión. Ahora me doy cuenta de lo que me estaba perdiendo, esa descarga en mi alma. La segunda pregunta me dice que ¿entiendes cuando escuchas la frase Jesús es el Señor? Pues para mí es el nombre que está sobre todo nombre, y es ante Él que tengo que doblar mis rodillas. Jesús es mi dueño, Jesús es mi amo, Jesús es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, el Dios que me dio la oportunidad de poder ser libre y de poder llegar a esa salvación. Es el Dios que guía siempre mi vida y mis pasos para que pueda aprender a hacer las cosas bien. En la liturgia penitencial estamos llamados también a reconocer, ¿no?, esos momentos en los cuales le fallamos al Señor, pero también nos fallamos a nosotros mismos, ya que perdemos méritos, perdemos el tiempo, podríamos decirlo así, para poder ser felices. La Iglesia tan bellamente nos regala estos espacios para poder adentrarnos a nuestro corazón, a nuestro interior, así como ese Salmo 50 que nos invita a reconocernos pecadores, pero no solamente quedarnos allí, sino en dar un salto, reconocer también esa misericordia de Dios que está allí para acogernos, para perdonarnos y para animarnos a seguir adelante. ¿Qué entiendo cuando escucho la frase Jesús es el Señor? Decía el Padre, el señorío de Jesús, reconocerlo en nuestras vidas, como tenerlo también a Dios como ese único Señor y ese Ser Supremo que debe de cambiar nuestra vida, ese señorío de Jesús que nos enseña con su ejemplo. Jesús tenía también al Padre en su corazón. Quisiera compartirles mi experiencia en la liturgia penitencial. Y para mí esta experiencia es un encuentro con Dios, con ese amoroso Dios que como Padre misericordioso siempre nos espera con los brazos abiertos. Todos de alguna manera hemos sido ese hijo pródigo que necesita volver, que recapacita y que necesita volver a los brazos del Padre. Esa ha sido mi experiencia
en cuanto a la primera pregunta. Luego, en la siguiente pregunta, ¿qué entiendes cuando escuchas la frase Jesús es el Señor? Para mí es como poner a Jesús en el centro de mi vida. Renunciar a mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Renunciar a mi propio yo para hacer lo que a Dios. Qué bueno es, hermanos y hermanas, verles y escucharles a través de sus videos y saber esa forma en la cual ustedes van recibiendo la catequesis, ese testimonio que nos edifica tanto. Sabemos que a veces cuesta un poquito el temor de poder lanzarse a la pantalla, ¿verdad? Y poder grabar un video. Así es que les agradecemos a aquellos hermanos y hermanas que tienen esa voluntad de poder dar su testimonio y hablar en primera persona de aquello que van recibiendo, y animamos a aquellos también que tal vez no se han lanzado, que están un poquito indecisos, a que se lancen a esta experiencia que nos edifica tanto. Ahora vamos a ponernos en actitud de oración, vamos a sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios a través de este momento tan especial de la oración. Hoy que estamos viendo el don de Dios y queremos reavivar ese don de Dios en nuestro corazón. Vamos a hacerlo también a través de este canto que es muy conocido en nuestras liturgias, incluso del grupo Kairoi, El Señor os dará el Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar una actitud de oración y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si es posible, ahí donde estamos, hermanos y hermanas, en casa o en aquel lugar que has destinado para este momento de catequesis, te invito a que te pongas en una actitud de recogimiento, si es posible que juntes tus manos, que inclines tu rostro, que cierres tus ojos un momento. Escuchemos este canto, dejémonos inspirar para luego hacer nuestra oración que brota desde el corazón. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Él transformará hoy vuestra vida, os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Fortalecerá todo cansancio, si al orar dejáis que os dé su paz. Brotará vuestra alabanza, Él os hablará, os inundará de un nuevo gozo, con el don de la fraternidad. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el
El Señor os dará el Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, nos decía este himno tan especial. Y nosotros estamos aquí llenos de amor, alejando el temor para poder recibir y renovar esa presencia del Espíritu Santo. Vamos a tomar este pasaje del Evangelio según San Juan, en donde el mismo Señor Jesús ha prometido este don. Dice San Juan en el capítulo 14: estas cosas se las digo mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Gracias, Señor, por cumplir esta promesa que desde antiguo nos atestigua la Sagrada Escritura, la promesa del Espíritu Santo para todas y todos tus hijos. Hoy nosotros somos este templo, esta morada del Espíritu Santo, y queremos dejarlo actuar con todo su poder para que su acción nos santifique y se muestre a los demás. Que este Espíritu Santo nos recuerde tus palabras, que nos guíe a la verdad plena, que siembre entre nosotros la unidad y el deseo de servir, que reavive el fuego del amor de Dios en nosotros. A ti, Virgen María, que eres la madre del Pentecostés, tú que estuviste con los discípulos en ese momento tan especial en el cual, estando en oración, recibieron este don, también a nosotros hoy, en este día. Ora con nosotros, intercede por nosotros, para que este momento de catequesis sea también un Pentecostés en el cual el fuego del Espíritu Santo avive ese amor de Dios y esa valentía para que nosotros podamos salir y testimoniar de palabra y de vida al Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre del mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bien, hermanos y hermanas, entonces ya puestos en presencia del Señor, sintonizando nuestro corazón con Él, vamos a entrar de lleno en este tema de hoy, el don de Dios. Vamos a conocer un poco más del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo ha actuado en la historia de la salvación, y para esto entonces nuestra hermana Claudia va a comenzar introduciéndonos esta reflexión sobre el tema de hoy. Muchas gracias, Padre. En este bloque del querigma está dedicado al Espíritu Santo. Queremos conocer la tercera persona de la Santísima Trinidad, a quien Jesús nos ha mostrado en su plenitud. El Espíritu Santo es esa presencia divina, invisible, pero eficaz. Así nos lo dice Jesús, que es como el viento que sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Jesús invita a toda aquella persona, hermano, hermana, que se ha encontrado con Él, a nacer de nuevo de lo alto, del Espíritu, ya que precisamente Él ha venido para bautizarnos con el agua y el Espíritu. Es por ello que al referirnos al Espíritu, le llamamos la promesa del Padre. Una promesa que fue hecha en el Antiguo, desde el Antiguo, y que ha sido ratificada por Jesús, quien nos lo ha enviado como el don de Dios para sus discípulos. Hablar del Espíritu Santo es remontarse al día de Pentecostés, cuando los apóstoles, que hasta entonces estaban temerosos, fueron testigos de aquel prodigio, de esa presencia divina que los llenó y los impulsó a proclamar por primera vez a Jesús. Así nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. De pronto, toda la casa en donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía desde el cielo, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según como el Espíritu les concedía expresarse.
Es por ello que, como parte del querigma, hoy tenemos este anuncio para ustedes. El Espíritu Santo, el gran don de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y queremos que tú y yo abramos un poco más nuestro corazón para dar más cabida a su presencia y dejarlo actuar en nuestras vidas. ¿Quieres tú conocer más del Espíritu Santo? Pues quédate con nosotros. Comparte esta experiencia de catequesis de adultos que la Oficina Arquidiocesana de Catequistas te ha preparado. Qué bonito es sentir esta invitación que directamente quieres tú, quiero yo conocer al Espíritu Santo, y como ya nos decía la hermana Claudia, es que hay nombres que se le han dado al Espíritu Santo, hay signos que durante toda la historia de la salvación se han ocupado para poder designar esa presencia que, como decía, es una presencia invisible pero eficaz, como ya decíamos en el tema pasado. Es la presencia que nos hace sentir, experimentar, escuchar la voz de Dios, y sobre todo, el querigma ha sido parte del primer anuncio, desde el primer Pentecostés, cuando Pedro anunciaba la pasión, muerte y resurrección del Señor. Siempre hablaba de esa promesa del Espíritu Santo que se ha cumplido en nosotros. ¿Quieres tú conocerlo? ¿Quiero yo conocerlo un poco más? Sigamos entonces juntos. Vamos, después de esta pausa, vamos a continuar conociendo un poco más de ese regalo que Dios nos ha hecho. Ya regresamos. Estamos compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas, este tema, el don de Dios, recibiendo este gran anuncio. El regalo que Dios hace a sus hijas e hijos es el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya mirábamos entonces esa presencia silenciosa y eficaz con la cual el Señor durante toda la historia ha guiado a su pueblo, ha hablado al corazón del hombre y la mujer, y sobre todo que es Pentecostés como esa escena que siempre se nos viene a la mente cuando hablamos de este don del Espíritu Santo, cuando los discípulos en oración junto con la Virgen María han recibido cumplida esa promesa de parte del Señor Jesús, que les había dicho: yo no los dejaré huérfanos, yo estaré siempre con ustedes, les enviaré al Paráclito, al Consolador. Y ahora entonces vamos a ver cómo se ha manifestado a lo largo de la historia de la salvación. Vamos a hacer un breve repaso bíblico de la presencia del Espíritu Santo. Para esto entonces nuestra hermana Regina nos va a dirigir esta parte de este anuncio, de esta reflexión que estamos compartiendo con ustedes. Sí, hermanos, continuamos conociendo esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, llamado en las líneas de la Sagrada Escritura Espíritu de Dios, aliento de Dios, soplo divino. Esos son algunos de los nombres que ha recibido esta tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, de quien hoy queremos que tú conozcas un poco más, y también nosotros. Leyendo la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde el inicio hasta el final. Y podemos ver en Génesis 1, del 1 al 4, cuando Dios creó el cielo y la tierra. Todo era caos, oscuridad, todo era en confusión. Pero desde ese entonces el soplo, el aliento de vida ya estaba posado sobre las aguas. También al final de la Escritura nos damos cuenta en Apocalipsis 22:17, donde las Escrituras nos narran que aparece el Espíritu Santo junto a la iglesia, representada como la novia. Y allí, en esa nueva creación, para que dé y haga llegar la plenitud de Cristo, diciendo: ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la salvación a lo largo de la historia, y es quien ha hecho posible que el ser humano pueda comprender y experimentar a Dios en su vida, hasta llegar
a hacer alianza con Él. Entonces vamos a ir conociendo algunos puntos que hacen referencia cómo el Espíritu Santo ha ido emergiendo de ese silencio. Y es que sin el Espíritu Santo, Abraham no habría podido acoger el llamado de Dios para emprender un largo camino hasta alcanzar la fe y salir de la idolatría y cumplir con esa exhortación que le hacía. Sin el Espíritu Santo, Moisés no habría podido escuchar a Dios hablándole desde la zarza en el monte Horeb. Y es ante todo esto donde el Espíritu Santo va actuando para que Moisés asumiera esta invitación que le hacía Dios de salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Nos vamos dando cuenta también cómo el Espíritu Santo obró prodigios cuando sacó y liberó al pueblo de Israel, cuando con la aparición de esas 7 plagas y luego la separación de las aguas en el mar para poner un camino firme y que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto. Es el Espíritu Santo quien ha suscitado jefes y guías para que su pueblo tuviera esa liberación también. Y con el Espíritu Santo, Dios ungió a reyes para gobernar a su pueblo con el deseo de llevarlo a la unidad. El Espíritu Santo ha suscitado también profetas y lo continúa haciendo a través del corazón del hombre que escucha esa voz de Dios, y van también surgiendo esos profetas en la actualidad para continuar extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, también la Biblia nos dice que a veces el hombre rechaza al Espíritu de Dios, como se lee en algunos pasajes bíblicos de los profetas, específicamente relacionándose a los hijos de Israel, donde dice: ellos se rebelaron contra él y entristecieron al Espíritu Santo. Lo encontramos en Isaías 63:10. Y por eso sobrevino la catástrofe, la destrucción y la guerra. Pero Dios suscitó la esperanza de una nueva alianza a la cual les daría un corazón nuevo e infundiría un espíritu para dar vida a los creyentes. Ezequiel 36:37 nos narra este pasaje. Ya en la plenitud de los tiempos es justamente el Espíritu Santo el gran protagonista de la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de la Virgen María de Nazaret, por lo cual hoy podemos confesar que con toda propiedad que Jesús ha nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Jesús lleva a cabo su misión con la potencia del Espíritu Santo, el Espíritu que lo ungió y durante toda su vida fue su compañero inseparable. Después de su muerte y resurrección, Jesús lo ha enviado a nosotros como el gran don de parte de Dios al corazón de todos sus discípulos, que somos tú y yo, que estamos compartiendo este programa. Vamos al encuentro con Jesús. Hoy por hoy es el Espíritu quien acompaña a la Iglesia en su caminar histórico hasta la segunda venida de nuestro Señor revestido de gloria y majestad. El Espíritu Santo es el alma que da vida al cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros los que formamos la Iglesia. Él guía, la anima y suscita en el corazón de los discípulos dones, ministerios y carismas con los cuales se edifica la comunidad. San Pablo en todos sus escritos nos ha dejado grandes enseñanzas
acerca de la forma en que el Espíritu Santo va actuando en los discípulos y nos invita a permanecer unidos en un solo Señor, en un solo cuerpo, en una sola fe y un solo bautismo. Esto lo encontramos en Efesios 4, del 4 al 5. Por eso, hermanos, apreciemos esa presencia divina del Espíritu Santo en nosotros y démosle gracias a Dios por ello. Dios ha cumplido su promesa. Jesús nos ha dado el don de su Espíritu. Conozcámosle cada vez más para que Él habite en nosotros con todo su poder en todo momento. Invoquemos su presencia para que el defensor, el Espíritu Santo, venga a nosotros y nos enseñe todo y recuerde todo lo que Jesús dijo. Qué bonito es nosotros dar ese breve repaso por la historia de la salvación, así como nos lo ha hecho la hermana Regina de una manera sintética pero sustanciosa, que nos hace ver que desde el principio hasta el final la Sagrada Escritura contiene esa presencia del Espíritu Santo, desde que se posaba sobre las aguas hasta que junto con la iglesia dice: amén, ven Señor Jesús. Y así nosotros podemos ver el gran autor de las dos grandes alianzas, de la antigua alianza, de la nueva alianza. Es el Espíritu Santo que suscita esa alianza en el corazón del hombre. Y nosotros podemos entonces reflexionar y agradecer también, porque nosotros ya tenemos esa promesa cumplida en nosotros. Jesús nos ha otorgado el don del Espíritu Santo. Ustedes y yo, si somos bautizados, esa presencia está ratificada a través de la unción, a través de la oración, a través de la consagración. Si no estamos bautizados, no por eso el Espíritu Santo no se posa en nosotros, pero esperamos también ese momento en el cual el sello del bautismo nos consagra como templo del Espíritu Santo. Que no es algo pequeño lo que tenemos, porque si vemos antiguamente, como nos hacía ver la hermana Regina, en el Antiguo Testamento eran unos pocos los que podían gozar de esa presencia, sobre todo los que eran ungidos como reyes, como sacerdotes, como profetas. Dice el profeta Isaías: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. Y ahora somos todos. El Señor Jesús ha venido a traer el Espíritu Santo para todas y todos sin distinción. Ya en el Nuevo Testamento se va notando cómo los apóstoles poco a poco van comprendiendo esta forma de actuar. Les costó al inicio. Recordamos, por ejemplo, aquel pasaje en el cual San Pedro entra en la casa de aquel centurión pagano llamado Cornelio, y un poco temeroso porque tenía que ir a la casa de un pagano, se da cuenta de que Dios dice: no hace distinción de personas. Ahora me doy cuenta, dice San Pedro, que Dios no hace distinción de personas, sino que da su Espíritu a todos los que le temen y cumplen su voluntad. Y entonces nosotros, con esa presencia del Espíritu Santo que se nos ha dado, pensemos y reflexionemos ahora en nuestro hoy, en nuestro diario vivir, cómo tenemos que interesarnos por conocerlo más y dejarlo actuar de una manera eficaz, verdadera y auténtica. Y aquí quiero referirme entonces a las formas en las cuales se publicita la presencia del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en la era de la comunicación audiovisual es muy común que se publiciten esas famosas manifestaciones del Espíritu Santo. Se hacen esos ambientes a veces llenos de euforia, en los que hay prédica, en los que hay cultos, en los que hay jornadas de milagros, de sanaciones. Y entonces vemos algunas manifestaciones que algunas de ellas son extrañas, por cierto, porque a veces a través de danzas, a través de desmayos que dicen son descanso en el espíritu, a través de la glosolalia, que es hablar en lenguas, cosas como esas, se identifica la acción del Espíritu Santo a tal forma que nosotros casi utilizamos como sinónimo de la presencia del Espíritu este tipo de manifestaciones. Y podemos decir nosotros: ¿será esto el Espíritu Santo? ¿Esto es el Espíritu Santo? Pues dejémonos guiar, ya que estamos hablando desde la Sagrada Escritura, por lo que nos dice el apóstol San Pablo, sobre todo en dos pasajes que vamos a utilizar en este momento. San Pablo ya desde antiguo
alertaba a las comunidades de los discípulos, como los corintios, por ejemplo, sobre estos peligros. Decía, miren, yo les voy a enseñar un camino, y el camino que les voy a enseñar es que aspiren a los dones perfectos. En el capítulo 12 y capítulo 13 de la Carta a los Corintios, él alerta que hay manifestaciones del Espíritu Santo que pueden quedarse solamente en lo sensible, digamos en lo puramente visual, y nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? Que a veces puede ser que puede uno hasta caer en una histeria colectiva, en una euforia, y entonces creer que porque mi hermano, por la manifestación del Espíritu, ha llorado, o ha danzado, o se ha desmayado, entonces yo también tengo que experimentar lo mismo. Y dice San Pablo, no. Aspiren a los dones excelentes, a los mejores. Y entonces empieza a hablar de lo que es el amor en todas sus declinaciones, para hacernos ver que realmente las manifestaciones son algo bastante pasajero, bastante sensible, por así decirlo. Pero cuando el Espíritu Santo va actuando, lo que suscita es el amor realmente. Hemos dejado que el Espíritu, esa presencia, se pose en nosotros y vaya enraizando, por así decirlo, en nosotros. Y luego entonces pasamos a la carta a los Gálatas en el capítulo 5, cuando nos dice, nos alerta que además de las manifestaciones están los frutos del Espíritu Santo. Ya vamos a ver más adelante, cuando hablemos en tónica de la profesión de fe, vamos a detenernos en los frutos del Espíritu. Pero San Pablo aquí dice lo siguiente: hay que saber distinguir que hay frutos de la carne y frutos del Espíritu. Y entonces dice, es como si nos dijera, ¿de qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, estar en un culto danzando, cantando, desmayándonos, hablando en lenguas, si nuestra vida tal vez sigue guiada por la carne? Y entonces dice, los frutos del Espíritu se reconocen: amor, alegría, paz, bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Entonces, más que una manifestación sensible, los frutos son una presencia más radicada del Espíritu Santo. Pero todavía lo dice un poco más profundo cuando en Gálatas 5:16 nos dice, vivan según el Espíritu, es decir, manifestaciones del Espíritu, frutos del Espíritu, vida según el Espíritu, que es lo más auténtico que el discípulo de Cristo puede tener. No solo una manifestación pasajera, no solamente aspirar a tener un don o un carisma, sino realmente vivir una vida según el Espíritu Santo. Eso es lo bello que nos dice San Pablo. Este es el camino que les muestro, dice San Pablo. Así es que ustedes y yo, que estamos en esta catequesis de adultos, ahora dejándonos guiar por toda esta pedagogía de San Pablo respecto al Espíritu Santo, invoquémoslo, agradezcámoslo también, porque ya somos templo del Espíritu Santo. Dice, tiene que actuar ese Espíritu Santo de manera que no contristen, no entristezcan, no encadenen el Espíritu Santo en ustedes. Démosle gracias a Dios Padre, porque Él ha mantenido esa promesa desde antiguo, que daría su Espíritu Santo a todos. Démosle gracias al Señor Jesús, porque Él ha cumplido esta promesa, regalándonos a manos llenas ese don del Espíritu Santo al corazón de sus discípulos. Démosle gracias al Espíritu Santo porque se digna morar esa presencia divina en nosotros. Y démosle gracias a la Iglesia, que como madre también nos dirige, y a través de los sacramentos, sobre todo del bautismo, de la confirmación, nos sella, nos ratifica, nos consagra, para que nosotros cada día tengamos la posibilidad de poder reavivar el don de Dios en nuestra vida. Y quisiéramos seguir compartiendo este tema tan bonito sobre el don de Dios, el regalo que Dios nos hace a nosotros como hijas e hijos suyos, como discípulos de su Hijo amado. Pero vamos a ir concluyendo entonces este momento tan especial de este tema, el don del Espíritu. Lo vamos a hacer así como hemos iniciado. Vamos también a hacerlo agradeciendo, poniéndonos en sintonía con el Señor para ir concluyendo nuestro tema. La hermana Claudia nos va a dirigir este momento de oración. Hermanos, nos ponemos en una actitud de oración y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta catequesis de hoy, en la cual reconocemos ese gran don que Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir el corazón
a permitirte, que permitas actuar al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser transformados, a tener una relación estrecha, a invocarlo constantemente y que así experimentemos en nuestras vidas ese amor divino que tú nos das. Te pedimos, Señor, que seamos más cercanos y que siempre tengamos presente que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a hacer aquello que tú nos pides. Todo esto te lo pedimos con esa bella oración que nos has dejado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre del Cielo, que a través de la Virgen de Suyapa, le decimos que nos ayude a permanecer invocando al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en un programa más de esta catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús. Ahora la tarea es, ya sabemos, después del programa, durante esta semana, dejarnos acompañar, sentir ese gozo de volver a encontrarnos, aunque sea de una manera virtual, para compartir este tema que ya hemos visto a través de las plataformas de Suyapa Medios. Y entonces hablar siempre en la primera persona, es decir, yo he visto esto, Dios está haciendo esto en mí. Lo que más me gustó de este tema es siempre hablar en primera persona, es muy especial. Y para poder compartir durante esta semana, entonces vamos a dejarles estas dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este tema que hemos compartido hoy? El don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y segunda pregunta es, ¿por qué crees tú que sea importante para nosotros como discípulos de Cristo conocer cada día más a esta persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, como es el Espíritu Santo, el don de Dios? De esta manera, entonces, nosotros desde este set nos despedimos, la hermana Regina, la hermana Claudia, nos despedimos para el próximo sábado y domingo a esta misma hora compartir con ustedes un programa más de esta catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.